Hola, ¿qué tal? Espero todos se encuentren muy bien. Les saludamos aquí en compañía de todos nosotros. Hola. Mike, mi esposa, Jazz y su servilleta. Pues estamos muy contentos de poder expresar este punto, este tema, este versículo que hemos escogido, que tal vez sea un poco como gravoso, ¿no? O como de pincitas. Sí. Pero, y creo que es muy amplio, pero pues queremos ir platicando de este versículo y antes que nada ¿quién me ayuda a leerlo? Yo lo leo si quieren. Va. Es Primera Tesalonicenses 3:5. 4:3. 4:3. 4:3. Ok, dice: porque la voluntad de Dios es que vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Ándale. Creo que es un tema, pues sí, como dices, quisquilloso, ¿no? Y muy amplio hablar de sexualidad, de sexo, de relaciones sexuales, de esta parte. Yo creo que es un poco, pues sí, como... Que es interesante hablar de lo sexual como jóvenes, pero tal vez de lo sexual en la Biblia como jóvenes... No. ¿Cómo puede ser? ¿No? Pues sí, es como complicado hablar de esta parte, pero yo creo que la Biblia y la palabra de Dios es clara, ¿no? Platicábamos ese ratito que a veces pudiéramos conocer, incluso ahorita leerlo, pero a la hora de estar frente a, pues ya no es como tan la parte de, pues sí lo conozco. Me lo brinco, ¿no? Exactamente, ¿no? No sea esa parte como que a mí en lo personal, al principio al conocer a Dios, pues era como de, sí dice que me guarde, sí dice que la palabra de Dios que no debo de tener fornicación y eso, pero como dices tú, cuando me conviene, pues lo hago eso a un lado. Yo creo que cada uno de nosotros cuatro que estamos aquí, pues vivimos o crecimos de una manera distinta, diferente. Y en nuestro corazón creo que está hablar de esto, no porque ya estemos grandes, rucos y mucho menos casados, porque también sigue siendo la misma lucha, claro. Exactamente, y también a veces de joven hay ideas que incluso es de, no, pues yo me voy a casar. Hace rato me decía un hermano, pues, muchos se casan motivados como por tener relaciones sexuales, y a veces en el matrimonio eso cambia, ¿no? Uno a veces como joven y tal vez como hombre dices, me caso. ¿Tienes esa idea? Diario va a tener sexo. El sexo no puede sostener el matrimonio. Exactamente. Entonces, pero como joven no sabes eso, no. Y lo piensas diferente, ¿no? Como que como joven dices, pues bueno. Estamos hablando de un joven que conoce de Dios, ¿no? Claro. A lo mejor hay jóvenes que no conocen de Dios que nos pueden estar viendo, ¿no? Y se pueden burlar, están tan re locos, ¿no? Claro. Sí, porque decíamos al principio, decía mi esposa al principio, es que es medio quisquilloso, pero yo creo que para el joven de hoy, de este milenio, ¿no? Hablar de eso es una libertad y normal, ¿no? O sea, ya lo viven día con día, o sea, el tener relaciones sexuales en la actualidad es algo que con podría quien decir sea, y en donde sea. Sí, donde sea, o sea, y con quien sea, como dices, y no hay un compromiso, ni tampoco hay un mal ver, ¿no? La actualidad ha trasladado o ha transgiversado, por hablarlo de alguna manera, esto de la sexualidad. Ahora, no podemos ignorar que inmoralidad sexual abarca muchísimo más que, perdón si alguien lo va a escuchar como muy fuerte, abarca mucho más que una penetración. Claro. Sí. No solo se refiere al acto en el que están dos personas y hay esa interacción que todos conocemos como sexo, ¿no? Hay muchas otras ramas en las que uno podría caer en una inmoralidad sexual, ¿no? Claro. Y qué es lo que ves, qué es lo que escuchas, qué dice la música que escuchas. De qué hablan tus amigos, ¿Qué practicas? Sí, a ver, yo escuchaba hace tiempo así como de, bueno, pues igual y agarras aquí, igual y agarras allá y no hay una penetración. Pues... Aprendemos, los jóvenes cristianos o los jóvenes que crecemos dentro del ámbito cristiano, aprendemos los huecos que tiene esa ley, ¿no? Le buscamos por dónde sacar la vuelta y
yo no he tenido relaciones sexuales, pero pues ya le pasaste la manita así ya como te por dicen aquí, el pulpo, ¿no? Entonces, no nos engañemos. Creo que ayer escuchaba una parte que hablaba de la lujuria de un pastor y mencionaba esa parte de dónde proviene la lujuria, y lo que estamos viendo ahora es de puedo tener relaciones sexuales con cualquier persona, pero no honro. O sea, yo lo voy a hacer para satisfacerme como hombre o mujer y satisfacer ese placer, pero no quiero ningún compromiso. Exacto. Que ahora yo creo que esa mentalidad se ha metido a la iglesia, ¿no? Sí. Entonces, porque pudiera ser que, y yo en mi caso, ¿no? Conociendo del Señor, empiezas a evadir, o como dice Mike, lo sabes, y en situaciones es como, híjole, pues ya me dicen el artemio de abstemio, ¿no? Y ¿por qué no? Si puedo hacerlo en ese momento. Y las consecuencias son fatales. Yo creo que cada uno de nosotros ha vivido esta parte diferente, ¿no? Entonces yo creo que sería bueno que les platicáramos y llegáramos ahora sí que hemos vivido en diferentes tiempos, en diferentes ambientes, pero la palabra de Dios dice que, o sea, su misma palabra no se equivoca y es verdadera ayer, hoy y siempre, ¿no? Entonces yo en mis tiempos de juventud, yo no conocía de Dios, pero sí fui creada en ese aspecto de la moralidad, de los valores, ¿no? Y yo sí decía, o sea, para mí era un sueño llegar virgen al altar. O sea, era algo que yo quería, ¿no? Pero la misma sociedad te va empujando a que, ay, no, y fíjate, o sea, yo te estoy hablando de hace un buen de tiempo, ¿no? Pero me refiero a que... Y ya existía eso, ahora está más fuerte eso. O sea, el de que no se hablaba como tal de que te andabas, no, porque pues el que anduvieras así como que con uno y con otro, pues eras, y hasta a la fecha, ¿no? Es una loca. Pero lo que yo me refiero es que en que te dicen, no, pues es que es algo normal, o sea, si es con tu novio y se aman y esto y el otro, pues es algo natural, es algo normal. Y yo lo hice no por ¿cómo te diré? Por aquello de que, pues, ¿qué tiene? El hacerle caso, el hacer esto, el hacer lo otro. Como presión social genera, ¿no? Sí, ¿no? Te genera. Pero yo tenía mis ideales. Claro. Que muchas veces los haces a un lado por esto que dices de los amigos, de esto, del otro, ¿no? Pero porque a mí me criaron así. O sea, a mí me criaron así de que pues era, digo, no conocíamos de Dios en sí como conozco ahora, pero es algo que a mí sí me hubiera gustado, yo ahora lo conozco que es el guardarte, ¿no? El guardarte para el hombre que va a ser tu esposo, ¿no? El guardarte, yo no conocía a Dios, pero yo sí amaba a Dios desde manera. Chiquita, a mi manera, ¿no? Sí me gustaba mucho todas esas situaciones, pero eso fue lo que yo viví. Ahora, como decías, ¿no? La inmoralidad sexual no es nada más el acto sexual en sí, ¿no? Está muy, muy profundo, pero pues hablemos de lo que a lo mejor los chavos ahorita estamos viviendo, ahora, ¿no? Perdón, yo te hago una pregunta igual y es como para todos. Sí. Cuando tú tuviste relaciones sexuales, obviamente no conocías de Dios, no conocías de la palabra, que recordemos que el versículo comienza de la voluntad de Dios es esa, ¿no? Entonces es, como decimos, y también en claro, el sexo Dios lo creó, y el sexo es maravilloso y es bueno en el orden, ¿no? Y creo que hemos escuchado ejemplos del agua, del fuego en desorden causan un caos, lo mismo el sexo. Entonces la pregunta es, ¿cómo te sentiste tú o cómo te sentiste tú, en nuestro caso, cuando lo haces? Dices, sientes chido, disfrutas, pero ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa dentro de tu interior? ¿Qué pasa dentro de incluso en tu moralidad? Porque mi mamá me platicaba y vivió esa moralidad, decía, pues ella llegó virgen al matrimonio, ¿no? En esa época, ¿no? Pero decía, es que era como faltar el respeto a mis papás, ¿no? O sea, había ese temor, ¿no? Ahorita obviamente ya no existe eso, ¿no? Porque incluso algunos padres, pues que hasta lo aprueban. O demás, ¿no? No están, esos valores se han perdido y demás. Y no sé, ¿cómo tú...? Pues es que yo sí me sentía mal.
O sea, te sientes acusada y sientes que todo el mundo lo sabe, aunque no lo sabe, ¿no? O sea, aunque no lo sabe. Dicen, se te ven los ojos, ¿no? Sí, o sea, yo decía, o sea, ¿a qué horas mi mamá me va a decir qué hiciste? ¿No? O hasta tu mismo actuar te delata. Te delata, porque ¿no? ya no estás o sea, mal, ¿no? que haces esto, como dices, ¿no? Que decía mi esposo, que te planeas y buscas las estrategias, pues claro que planeas, pues sí, ¿no? Y claro que no, pero lo que yo me refiero es que te sientes mal, no hay un gozo como tal. Paz. En la realidad no hay paz en tu vida y tú sabes, ¿no? Que estás mal. Tú sabes que estás mal y que dicen, o sea, hay un dicho por ahí que dicen que lo prohibido es sabroso. No es cierto. O sea, a lo mejor en el momento sí, pero ya pasa y sí te sientes mal. Pero yo creo que, bueno, el punto principal, yo creo que una de las de llegar a ese acto, en tu caso fue la presión social, ¿no? Digamos que un aspecto de poder llegar a esa parte, en tu caso influyó la presión social, ¿no? Porque a lo mejor en su caso de ella va a ser diferente, tal vez en el tuyo, o cada uno vivimos diferente. El punto es que todos llegamos a esa parte, ¿no? Pero el punto es ver por qué razón lo hicimos y ver qué es lo que nos hace falta, ¿no? Y también tal vez podría ser esta parte de este video como dar herramientas, ya que cada uno vivió de una manera distinta y tal vez lo lograste y llegaste al matrimonio o estás a punto de lograrlo o nunca lo has hecho y esperemos que este video te ayude, ¿no? Y que lo logres. ¿Cuál es el motivo principal por el que lograrlo y por qué mantenerte, ¿no? Porque ahí dice la voluntad de Dios. ¿Tú puedes platicarnos algo de tu testimonio? Entonces, hablando de esta parte, veíamos el testimonio de Jazz, que decía, pues vivió en una casa en la que los valores eran inculcados, en que la moral era como tenida en una alta estima, y entonces eso era lo que a ella la guiaba a tomar las decisiones que tomaba, y después vimos presión social y demás. En mi caso, yo crecí en una casa en la que mi mamá siempre nos inculcó valores cristianos. Entonces yo sabía qué era lo bueno y qué era lo malo de acuerdo a lo que Dios mandaba y ya hasta ahí quedaba, ¿no? Pues yo siempre procuraba hacer las cosas bien. A mí no me gustaba que me llamaran la atención por haber hecho algo mal, entonces procuraba hacer las cosas bien. Entonces llego a la universidad en el momento en el que comienzo a vivir sola, en el que tengo mi primer novio y demás. Entonces comienzo a vivir esa parte de presión social, de estar en un ámbito en el que veía que todas mis amigas pues hacían cierto tipo de comportamientos con sus novios o con amigos, incluso ni siquiera tenían que ser novios, con alguien que conocíamos en el antro o con alguien que conocíamos en alguna fiesta y entonces comenzó para mí a ser algo normal, pero nunca se me dio la oportunidad yo lo que les platicaba hace rato era, pues yo llegué virgen al matrimonio por pura gracia del Señor, porque si hubiera sido decisión propia probablemente no hubiera sucedido así. Entonces nunca se me presentó la oportunidad de hacer algo por el estilo. Pero también sucedió, por ejemplo, que en la época en la que yo estaba en la secundaria, en la universidad, los teléfonos inteligentes comenzaron a salir mucho y el Facebook también era como que se empezaba a poner de moda y fue cuando comenzamos a ver cierto tipo de imágenes y de diálogo en las redes sociales que antes no se tenía porque pues no le ponías guapa a cualquier desconocida. O no veías fotos de cualquier persona en traje de baño, a menos de que fuera el álbum de tu familia. Entonces nos empezamos a topar también con ese tipo de cosas y contenido que pues se queda bien grabado en la cabeza. En algún lado vi que un estudio que hicieron en el que decían que imágenes de películas de terror e imágenes de pornográficas se quedaban muchísimo más tiempo en tu cerebro que algún recuerdo placentero o que algún recuerdo agradable. Tiene un impacto más duradero. Entonces empezamos a estar expuestos, o yo empecé a estar expuesta a ese tipo de
de imágenes que también era complicado. Luego uno incluso por el chisme quería ver cómo se veía la pompa de fulanita, por ejemplo, en traje de baño, ¿no? Sí. Y también es peligroso. Y es para ahí nuestra mente. donde iniciaste o se inició, por ejemplo, en ese tiempo, El comenzar a conocer, la inmoralidad sexual. Ahora, mencionaste una época que todos, la mayoría pasamos, la universidad, y Sí. creo que muchos de los que nos pueden escuchar pues están en esa ese época tiempo. y no hay tregua ahí, o sea, no hay tregua en nada, hay una libertad más ahora, como Se lo que viven decías, muchas cosas. se viven muchas cosas. Antes, a mí en mi caso, ahora vamos los perversos, salvados por Dios. En mi caso fue muy distinto. Yo crecí para todos lados y inmoralidad sexual, pornografía, muchos de ese tipo de cosas que te dañan la mente y he aprendido ya en el Señor que toda esa parte sexual son en lo incorrecto, no en Dios obviamente, en lo incorrecto son como barriles sin fondo. Siempre quieres más, siempre quieres más, siempre quieres más. Tal vez te da placer, pero siempre te sientes vacío, siempre te sientes hueco. Y ahora yo que vivo un matrimonio, por la gracia de Dios, pues eso, hay libertad y hay amor, un amor que yo no conocía, ¿no? Y hay esa paz que yo me acuerdo una vez tú diste un tema en Jóvenes Allá Abajo y le decía, yo no he vivido lo que él ha vivido, porque yo he tenido relaciones sexuales, ¿no? Se los dije a los chavos, pero nunca he sentido lo que él ha sentido y él ha sentido paz. Y yo no me puedo engañar, y yo no sé si tú te puedas engañar o no, claro. pero es algo de lo cual, en mi caso, yo nunca tuve paz al tener un acto sexual. Claro. Entonces, eso fue un poco de lo que yo pude haber hablado, pero nunca sentí paz. Y menciono esta parte porque tampoco no conocía la voluntad de Dios. Hace 10 años llegué a Cristo, el Señor me renueva, me transforma, yo empiezo a entender esta parte y me empiezo a guardar hasta que fallo, hasta que caigo, y fue como, no es posible, o sea, me sentí lo peor, pero me di cuenta de algo, que igual y tú te identificas, que no estás viendo, igual y no, pero en mi caso fue que yo me había guardado como por el aspecto de que, por lo que se nos había enseñado, entiéndase, no porque no esté en la Biblia, sino yo no había entendido esa parte, que es lo que le agradaba a Dios, sino como que seguía siendo esa parte de, pues es que es lo que se dice en la iglesia, es lo que se dicen, digo en este caso mis papás, no, ¿verdad? Pero es lo que dicen los pastores, es lo que dicen mis líderes de jóvenes, pero yo no había entendido qué es lo que Dios quería y para agradar a Dios. Su voluntad. Entonces, su voluntad de Dios, como lo vemos en el versículo. Entonces fue cuando entendí esa parte como que marcó mi corazón, ¿no? Ahora también la palabra lo menciona en una, ¿no? Pues lo voy a parafrasear, andaban 3 demonios, se van, tú andas chido, la casa se limpia y a la hora que te caes, pues no regresan nada más esos 3 demonios, ¿no? Pues regresan un buen. Y para hacer las cosas malas uno sabe, y para hacer las cosas más malas también. Uno sabe. Entonces me hundí, fue fuerte esa parte, yo la tuve que hablar, ¿no? Con amigos que tenía aquí en la iglesia, me daba pena, que creo que también pasa eso, porque ¿qué te va a decir alguien? Sí. Y como jóvenes es decir, oye, pues no llegas y tú dices, oye, ¿cómo te fue en la semana? Como joven, no, fíjate que pues, me masturbé, ¿no? Y que debe ser, ¿no? Y que también eso nos alienta a la parte de amistad que estuvo hablando Samir y el pastor, a ser genuinos amigos. Así y a hablar de cosas que realmente nos confronten y nos ayuden en esta parte sexual, porque si yo sé cosas tuyas y tú sabes cosas mías, pues mejor, mira, no hablamos de eso y como sigue la fiesta en paz. Pero claro, no hay una voluntad de Dios, no hay un verdadero cristianismo y todo eso, como dicen, se te ven los ojos, se te ve en la cara. Entonces, te delatas. Vas, mi amor. Bueno, pues yo creo que, yo igual también como Edgar decía, pues yo también crecí como en la parte de, sin conocer de Jesús, obviamente, toda mi adolescencia y parte ya de la juventud, crecí sin conocer a Jesús. Y como decía Edgar también, es un barril sin fondo. Y es algo que aparentemente te llena, pero realmente se siente un vacío. Yo le platicaba un día con mi esposa y le decía, esto que vivo ahora de casado, de matrimonios, no se compara con ninguna relación sexual. Y no es que trate de hacer la comparación, pero el punto, le decía yo,
esto es una bendición de parte de Dios, y la otra sientes paz. Yo recuerdo que anteriormente, como decía Edgar, andabas de aquí para allá y no te importaba lastimar el corazón de alguien, ni no te importaba lastimar tu propio corazón incluso. Claro. El chiste era pasarla bien en una fiesta, te ibas a la cama y despertabas con un vacío. Llegaba el momento donde yo en lo personal me sentaba en la orilla de la cama y me sentía solo. Cuando horas antes, pues estaba la fiesta, todo lo que daba. ¿No? O momentos antes de... O momentos antes, claro. Tener sexo, ¿no? Sí, momentos antes, ¿no? Y horas después ya estabas pues hasta llorando o te sentías mal porque habías defraudado a lo mejor al papá o porque ibas a embarazar a la muchacha, preocupado, tantas cosas. O incluso salías como dicen por ahí vulgarmente, con los chones en la mano, ¿no? Corriendo. Ah, sí. Y no había paz, no había tranquilidad, no había nada. Pero toda esa parte, cuando llego a conocer de Jesús, pues cuesta, porque pues traes cargando un morral, ¿no? Traes cargando un morral. Y el hecho que llegues a una iglesia cristiana no te garantiza que eso vaya a cambiar completamente hasta que no le entregas tu vida a Jesús 100%. Es decir, hasta que no naces de nuevo. Y entiendes en tu corazón y en tu vida que tu cuerpo no es tuyo y que aún la palabra es clara, ¿no? Así y que te tienes que guardar para eso, como decía Julia, y cuando se casaron ellos dos, que tiene poquito, les decía, es una bendición sus vidas, ¿no? Claro. Porque actualmente, para que una persona llegue virgen al matrimonio es muy imposible. ¿Por qué? Porque la sociedad misma, hablábamos de presión social, te lleva a, ¿no? Y oye, 18 años, 15 y no has, o sea, no te has acostado con tu novio. Lo han naturalizado. Claro. Ajá, o sea, porque la palabra dice, Dios dice que a lo malo lo van a ver bueno y lo bueno lo van a ver malo. Entonces, ahorita el que los chavos tengan relaciones sexuales es normal. Y no significa que esté bien, como decían, no porque todos se vayan al pozo. Claro, tú te vas a ir. Ahora, Dios quiere que no tengamos relaciones sexuales nada más porque sí. No, hay un propósito, ¿no? Exacto. ¿Cuál es el propósito? Es que es precisamente porque también pues Dios nada más es bien gacho, bien aguafiestas y no quiere que todo el mundo esté gozando, entonces por eso y yo como joven que nos ven, ¿cómo voy a gozar? Pero ¿no? el Si punto todos lo hacen. ustedes lo han mencionado, yo no lo he vivido, pero he escuchado más personas que me han dicho exactamente lo que ustedes dicen. Exactamente después de ya sea un acto sexual, ya sea lo que se conoce como el faje, ya sea ese o estarse besuqueando, ya sea eso, al final ninguno me ha dicho ha estado bien padre, una semana después me sigo acordando y digo qué chido. Es lo que te decía. Nadie dice eso, y eso que sentimos en el corazón es porque fuimos creados para experimentar todas esas cosas dentro de un ambiente seguro, de amor y de confianza. Y ese ambiente que Dios creó para que nosotros disfrutáramos esa creación tan increíble como lo es el sexo o explorar sexualmente, fue el matrimonio, ¿no? Dios lo creó así. Entonces no es porque Dios sea aguafiestas y no quiere que disfrutes la vida. Él quiere que disfrutes la vida y que todo el tiempo te sientas pleno, pero no quiere que después estés arrepentido o con una cruda social o con algo que a ti te traiga condenado a una cruda moral. Claro, y que te sientas, vamos aquí a lo que vivimos como iglesia, ¿no? Que te sientas y dices, hoy predicaba creo que el pastor, ¿no? Pues no tienes ganas ni levantar las manos ni de levantar la cara. Otro punto que tú mencionas en ese tiempo, pues que era el faje, ahorita hay otras cosas, o sea, mencionas está el perreo, ¿no? Está el perreo, pero también están las fotos por WhatsApp, los nudes, que son el pack, el pack, ¿no? Bueno, hay personas que igual no conocen el término. El pack es como un paquete de fotos que te envían, pues sensuales o abiertamente, completamente desnudas. Los nudes, que viene del término desnudo, ¿no? Y en Instagram, en Facebook, eso es del todo. Y le escribes a quien caiga, ¿no? Le decía a mi esposa, o sea, le escribes a 10 y chicle y pega una y ya. Y no. Claro. El spam que nos llega. El mismo spam. Bueno, ahora te llega un spam. Un mensaje directo a tu cuenta de Instagram.
hola, soy ¿Quieres tener una Julia, conversación? ¿quieres platicar conmigo? Te mando el ID de Zoom para que Puedas platicamos. ver. Pues Ajá. claro, te metes a la videollamada y es imágenes, ¿no? Ok, entonces, para ir concluyendo, chicos, es bien importante entender lo que es, porque la relación sexual es parte de, fuera del matrimonio, que es como decía Julián, ¿no? Que el propósito de Dios es simple, el que tú seas bendecido con tu pareja. Ese es el propósito de Dios en cuanto a la relación sexual. Fuera del matrimonio trae lo que llamábamos cruda social, cruda moral, Vacíos. ¿no? El vacío, la soledad, ¿no? Embarazo. El embarazo, o sea, indeseado. se llaman consecuencias, Claro. ¿no? Consecuencias. No, muchas consecuencias. ¿No? O sea, infinidad de consecuencias, pero llamémosle, o sea, la inmoralidad es fuera de la moral, la moral es la regla que Dios nos establece, ¿no? Entonces, llámese, o sea, hay infinidad, como decían en la actualidad, ahorita los chavos, o quien esté tras de una computadora o tras de un celular, está expuesto a muchas cosas. Ya lo tienen aquí. Sí. Antes, en nuestro tiempo, pues tenías que ir a comprar una peli, ¿no? revista. O sea, nos costaba Y un aparte poquito estaban más. detrás de cortina. Además estaban para que te metieras ahí era porque ya sabías que ibas. Aún en mi aún- tiempo era muy difícil conseguir pues una película pornográfica de VHS. O sea, yo me refiero que era, o sea, si tú te metías a esa área, Sí, pues todo sí, el mundo todo el tenía. mundo sabía que ibas por algo claro. prohibido, ¿no? Y ahorita ya lo tienen, o sea, pues es un por clic, eso, como dicen, es un clic. es un clic. Un clic y Entonces, tienes acceso a eso. para ahora, estamos hablando de esto, ¿qué es lo que pasa en tu corazón y en tu mente? ¿No? O sea, ves eso y no se queda ahí. Es como lo trasladamos a la relación, terminas una relación sexual y te quedas con ese vacío. ¿Qué es lo que pasa cuando tú ves una película pornográfica, cuando tú te masturbas, cuando tú dentro de tus sueños, porque va más allá tu consciente, o sea, tu subconsciente, ¿qué es lo que pasa? Y eso es lo que Dios está tratando de evitar que vivas eso, ¿no? Sí, que seas apartado. Además para de él, que en si nos santidad. vamos para el matrimonio, o sea, Dios es sabio y dice que te guardes o no tengas para que tú te puedas disfrutar y no tengas recuerdos de otra persona. Y disfrutes la primera vez con tu esposo, que es lo ideal. Ahora, que si no se puede, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Pero que dentro de, si tú estás conociendo, tú estás escuchando y tú sabes más porque ya has escuchado de Dios, lo importante de que no tengas, o que lo que dice la palabra de Dios aquí, que la voluntad de Dios es que te santifiques, ¿sí? Es eso, que dejes de ver y trates y hagas tu parte y le pidas a Dios que te ayude, ¿no? Porque a lo mejor solo no vas a poder, porque la tentación es bastante, ¿no? Y está bien gruesa, ¿no? Que tú le pidas a Dios que te ayude a que te puedas santificar. Ahora no es, si tú nos estás escuchando o nos estás viendo y tú ya has tenido relaciones sexuales o pasaste por un abuso o viste cosas que no debías de ver sin querer O o mandaste queriendo fotos. o mandaste fotografías o te tomaron fotografías sin tu permiso y ya todo el mundo las ha visto. También no venimos a señalarte, venimos a también contarte que hay gracia y hay misericordia y creemos nosotros en un Dios que hace todo nuevo. Entonces, tú puedes ser hecho o hecha nuevo y nueva y no hay más condenación en el momento en el que tú le entregues eso al Señor. Ya nadie más te puede seguir condenando, ni siquiera tus mismos pensamientos. Claro. Y queremos también que sepas eso. No venimos a decirte, no, pues si ya tuviste relaciones sexuales, pues ya te molaste y ya nadie te va a querer y Eres Dios de lo no te va a peor. querer y ya eres lo... No estamos mencionando eso, estamos hablando de el guardarnos, aún no hayamos hecho algún acto sexual o si ya lo hicimos, lo que el versículo nos está hablando es que nos guardemos, que nos cuidemos de la inmoralidad sexual a partir de este momento que tú estés conociendo eso. Algo que yo le decía a un hermano Luis que ya no está con nosotros hace tiempo, le decía, yo creo, he deducido que algo lo más, por así decirlo, lo más sexy o lo que más atrae realmente al ser humano es la santidad, sí ser santo, porque
porque te has guardado, y porque yo le decía, ¿a poco tú quieres una chica que ya anduvo con tantos, ¿no? Un chavo que anduvo con tantas y que digo, ahora con esto de las redes sociales, caramba, todo el mundo se conoce en bikini, todo el mundo se conoce en pijama, todo el mundo se conoce de todas maneras, y tal vez suena muy mocho, ¿verdad? Pero es importante guardar esas cosas en tu matrimonio, que ahora lo personal se ha hecho público para muchos. Y esto habla también de esta santificación y de esta pureza, y de que, como decía mi esposa, no es sentarte en la silla de los acusados y aquí estamos los cuatro, sino al contrario, es como, digo, a mí en mi caso es como, me arde el corazón de que entiendas primeramente que el Señor a qué vino Jesús, y por qué Él nos quiere apartar para santificación, y que tú tengas una vida plena y en el Señor para que tú puedas también ser influencia a los demás, ¿no? Claro. Porque no se trata como de, pues sí, veas lo que quieras, y como jóvenes a veces pensamos así, y ya después me arrepiento, pues si no, ¿de qué voy a vivir? Y ese pensamiento hay que cambiarlo, y solamente lo cambia el Señor. Si tú andas con amistades que no te ayudan con estos pensamientos, como decía mi esposa, ella conoció a los 21 años de Cristo viviendo una vida cristiana, sentada en una banca en una iglesia, tal vez sea tu caso también, ¿no? Y no tengas convicción, porque esa es otra palabra que es muy fuerte, y lo que ves, lo que consumes, porque ahora no nada más es pornografía, hay pornografía en redes sociales, ¿no? O sea, todo eso, todo lo que consumimos, que realmente está la mayoría lleno de basura, eso seguimos comiendo un día en la iglesia, no sirve de nada, ¿no? Y también si no hay una comunidad o una transparencia entre jóvenes, que nos podamos ayudar, o con líderes que estén dentro de la iglesia, y permanecer y tener esa convicción de quiero lograr esto, y la verdad me cuesta la masturbación, o la verdad me cuesta este tipo de vestimenta, la verdad no sé cuál fue el caso, pues estamos como iglesia, como jóvenes también, digo, ya casados, pero pues el punto es apoyarnos, ayudarnos y crecer todos en santificación sexual, porque como bien decía mi esposa, nosotros casados no estamos exentos de eso, ¿no? Pues yo creo que esta es la invitación. No somos, yo creo que perfectos, y yo creo que nadie lo es, pero la intención es ayudarte. Si tú tienes un poco problemas en esta rama sexual, puedas acercarte al Señor. Él es el único que va a poder ayudarnos, es el único que va a poder sacarnos adelante, y es el único también que no te va a juzgar. Así es. Y como decía Edgar, hay muchas manos, mucha familia. Yo no sé cómo te encuentras tú en este momento. Igual y estás decepcionada, igual y estás contenta con la vida que llevas, contento. Pero déjame decirte que la única persona que llena los vacíos es Jesucristo. Amén. Ninguna relación, ninguna fornicación, ninguna vida sexual va a llenar ese vacío que tú tienes. Porque la palabra de Dios dice, como le llamas en este versículo, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. A eso fue diseñada tu sexualidad, para honrar, para bendecir. Es una bendición, sí, en el tiempo y con la persona. Así es que te invitamos a que puedas acercarte a Jesús, yo creo que tú mismo, en el lugar donde te encuentres, te puedas encerrar y ser sincero con Dios y decirle, tal vez ya no puedo más, y es tiempo de poder dirigir mi vida hacia ti y poder tener una santidad delante de Dios. Así es que date la oportunidad, habla con Jesús, platica con Él, y aún si tienes el valor y la fortaleza de poder buscar ayuda y aún poder acercarte a alguien y decirle, ¿sabes qué? Necesito ayuda, no puedo. Puedes acercarte, hay gente que te puede ayudar, tus pastores, tus líderes, tus amigos. Ahora sí que, como dice el comercial, cuéntaselo a quien más confianza le tengas, ¿no? Así es que Dios te bendiga. Este fue el tema del día de hoy. Como decíamos al principio, un poco quisquilloso, sin embargo yo creo que es de mucha utilidad y mucha bendición. El consejo que yo te puedo dar es guárdate y evítate de muchas consecuencias, ¿no? Así es. Y pues bueno, eso es todo. Yo creo que Dios te bendiga.
te deseamos bendiciones, que Dios te bendiga mucho y bueno, pues tomes el tiempo, escríbenos también ahí en el videíto, en WhatsApp, si tienes, incluso si puedes, si quieres acercarte a alguno de nosotros también, pues para platicar incluso, apoyarnos, lo puedes hacer con toda la confianza y libertad. Dios te bendiga y aquí seguimos. Bye.